partido al que yo pertenecía decía una cosa y la guerrilla decía otra. Por ahí te enfrentabas en una asamblea estudiantil o en el barrio o en la fábrica, con lo cual nos sentábamos y lo primero que me decía Daniel era él me quería captar, él siempre quería, él pensaba que yo estaba en un partido que era reformista, él quería que yo de verdad milite, pero en la guerrilla en el ERP. Quería, como todo militante cree que donde está él, entonces me decía, dice qué barbaridad la posición que ustedes tuvieron frente a esto, ¿no te parece? Como ustedes dijeron, bla, 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 bla. Y la verdad que mi hermano fue un dirigente estudiantil muy importante, fue consejero, gran orador, tenía conocimiento político que tengo que reconocer que me daba vuelta como otro momento. Yo no digo, no. Entonces yo por ahí le contestaba, él me contestaba, pero lo que nos poníamos era un tiempo, si no, no podíamos hablar de lo personal. Entonces, era inevitable que habláramos de lo político, porque nos encontrábamos por ahí el día anterior en una asamblea, un compañero de mi partido se había agarrado con alguien del barrio entender por posiciones diferentes, con votaciones diferentes, con mociones diferentes, con lo cual surgía, pero a mí también me surgía, y vos, che, la posición de ustedes, bueno, ¿qué hora es? Las 12 y nos quedamos hasta las 4. A las 4 estamos donde estamos, cortábamos. No ustedes, yo con mi hermano, cortábamos. No, cortábamos. Punto. ¿Cómo está flaca? Flaca empezaba tal y vos. No, la vida. Se hablan los hermanos, que cómo estás con esto, cómo estás con tu novia, que esto y vos, criticábamos a nuestras hermanas para que nadie lo sepa, que criticábamos a nosotros. Daniel me hablaba de su deseo de tener muchos hijos, pero como él estaba en pareja con su compañera con la que también va a desaparecer, querida señorita Moni tenía un hijo de su familia, que cuando ella desaparece tiene 13 años. Y Moni no quería pibes, entonces Daniel jodía y decía, bueno, elige a Moni en el último año, elige o un hijo o un perro. Y se me parece de alguna cosa que, bueno, tengo miles de anécdotas. Así que yo me quería referir a tu pregunta, que eran muy claras las diferencias que había estratégicas, ¿no?, sobre la posición guerrilla, no guerrilla. Y en lo personal, con mi hermano, me pasaba esto, teníamos que poner un punto porque era tanta la efervescencia política que se vivía, tanta, que no era un trabajo estar discutiendo por qué vos dijiste tal cosa o tal otra, ¿no? Entonces había un momento que poner un límite para poder hablar de lo que sucede. Y cuando volviste a Argentina después del exilio, ¿cómo la encontraste muy diferente a cuáles fueron las grandes secuelas que la dictadura ya volviendo? Las grandes secuelas. Claro, ¿qué cosas? Y cuando yo volví en el 82, que en realidad yo no iba a volver definitivamente. Yo volví porque yo sabía que en algún momento iba a volver, pero quería ver qué pasaba. Cuando vi el clima que había, ya me quedé. Y bueno, los primeros años fueron algo... No, digo que van a estar los chicos saliendo del recreo y no sabía que venían a jugar
hacer una pregunta así, como, o sea, sí, o valoración. Solo cuando terminaba de contestar una pregunta a Juan, también hablar de las secuelas de la dictadura es todo un tema, porque algunas secuelas son evidentes y otras son sutiles. Pero yo personalmente, ante tu pregunta, ¿qué sentí yo? Salir de la dictadura y venir a un país donde, a pesar y desgraciadamente que tuvo que ver con el tren de Malvinas, pero fue un país donde ya funcionaban los locales, donde hay movilizaciones, donde inclusive había nada de perseguir. Yo recuerdo que un día que fui a votar, fue en octubre, el día exacto de octubre de 1983. Me acuerdo que estaba en casa y en ese momento me levanté y empezamos a cantar. Cosa fue impresionante después cuando terminaron las elecciones en Plaza de Mayo. Es el despertar, son procesos populares donde un montón de aplausos parece que no pasa nada cuando empieza a surgir como diría Cita Rosa, crece desde el pie y se dan los estallidos sociales y fue una cosa, qué sé yo, uno de los momentos más felices. Y después, cuando empiezan las movilizaciones, que por año había muchas en relación al tema de los derechos humanos, hasta que viene el corte con una final de la ley de justicia divina. Pero Hoy es aniversario de la sanción de la ley de violencia de género. ¿Eh? Sí, bueno, concuerdo. terminamos. Pero vamos a terminar, igual te vamos a hacer otra entrevista. Porque es muy interesante y creo que él antes decía gracias, no porque decía gracias. Por saberme. Esto es lo que... Aquí cerramos. Entonces, Pero con ellos te hacen una pregunta de valoración con la que terminamos siempre. bueno, No, nosotros queríamos saber si usted tiene alguna cosa más referente a lo que le gustaría contarnos en este momento. Igual como dijo Lau, vamos a hacer una entrevista después para seguir, porque la verdad es muy interesante. La verdad, yo estaba como cautivada. Me parece que estuvo muy bueno. Si usted quiere contarnos algo más, si nos querés contar algo más ahora para cerrar ahora, o si después lo hablamos en la próxima, cuando arreglemos con Lau. ¿cómo es tu nombre? Magali. Magali. La verdad, Magali, que no se me ocurre, porque habría tantas cosas, como algo que en este momento diría antes de cerrar, no. Lo único es una linda sensación que este espacio ocurra. Que estén ustedes acá me parece que también forma parte de todas las limitaciones que pueden haber en un colegio, lo que sea, pero por ahí lo único que me surge decir es que constantemente, ¿no? Que las placas, que las memorias, las placas para los chicos que están en el colegio, prácticamente no hay colegio que no tenga las placas de sus alumnos que son desaparecidos, las cosas. Y nada, que sigamos construyendo la memoria, chicos, que después anécdotas. Si vos me haces una pregunta concreta, qué sé yo antes colgaba y les decía, che, no me van a preguntar lo que era el pelo, yo les decía pelo, porque hoy, como si a mí me duele por suerte, pueden llevar a sus novios noviecitos a las casas, cierran las puertas y las mamás, nada que ver. Yo soy de la generación donde los noviecitos y las noviecitas se llevaban a las casas, es más,
encerrabas en tu casa, te encerrabas en los hoteles, alojamientos, que lo llamaban hoteles. No sabes el miedo que inclusive había ahí, porque uno sabía que la gente iba muchas veces a los hoteles para no quemar. Chao chicas, gracias por haber estado. Cómo no, gracias por haber estado. Como la Nana sabía que hoy iban muchos militantes a los hoteles porque no podían volver esa noche a sus casas y no querían quemar otra. O porque los que van a hoteles era la gente que no le importa llevar a al casamiento, es toda una ideología. Iban a los hoteles. Vos estabas en la cama, todo es tal cual. Estás en la cama con tu pareja, policía federal. Digo, anécdota como esta de la dictadura hay un montón. Pero ¿qué vamos a hacer si querés? A lo mejor un poquito más para que no agarren el Pero más a la mañana. ¿Más qué? Más un temprano, poquito temprano. más temprano como para... O para la tarde. ¿Sabes por qué me gustaría? Porque esto va dentro del proyecto que hacemos con España, ¿no? Pero me gustaría hablar con el profesor de España. ¿Y una videoconferencia, Lau? Serían los chicos, pero con una videoconferencia, que los pibes de España te puedan entender. Sí, Eso es... Sí, verdad, la pero comprometo si muy ustedes quieren en algún momento preguntarme qué sentí yo en cuanto yo fui a España, yo estuve en el golpe de Bueno, Trujillo y acá hay un problema. yo Bueno, estuve con en todas, España no estuve con viejas. En España con el gobierno ¿Sabes cuál federal es el no. tema? Que para eso los tengo que preparar, porque hay un montón de cosas que los chicos no saben y yo los voy a preparar. ¿Por qué les di la lengua de las mariposas? Porque no saben nada de decir español. Sí. Algo tan, te decía, tan importante. Lo tengo que dar en ética porque no se dan. Entonces, hay un montón de cosas que tengo que prepararlos y lo que tenía ganas de hacer es el tema de la música. ¿Te gustaría? Nombrar la música de los que se escuchaba y que no se podía escuchar, porque si yo tengo ganas de hacer una actividad de historia oral, pero con música, vos nombraste Citarrosa, ellos ni saben quién es, pero Citarrosa tiene unas letras que yo creo que estos chicos y el resto de los que están en estos proyectos son, estas dos chicas me acaban de decir algo que te tengo que decir. ¿Quién? Estas dos chicas. Esto tendría que escucharlo toda la división. Porque es una división muy como que me importa, qué sé yo. Entonces, ¿Quiénes las que se fueron? sí. El resto, me dijo Lo pasamos eso. bien, ¿no? Sí, pero me dijo, cuando Es una no de entienden, las mira lo mejores. que dice Fernando, mira lo que dice Fernando. Yo hice algunas entrevistas, hice varias entrevistas. Esta fue una de las mejores que yo. La claridad con la que el entrevistado cuenta lo vivido para nosotros es riquísimo. Los gestos de todo lo que ella hace. Mismo cuando vos abrís una mano o cerrás una mano, quiere decir algo. Yo cuando tengo que repreguntar, a mí me dice todo, la mano cerrada, la mano abierta. Eso es. Por eso a mí me gustaría, porque el tema de Citarrosa, si ellos llegan a escuchar esto, crece desde el pie, ¿no? Vos dijiste justo en el momento que tienen que hacer. Pero para ellos trabajar con esto, que sepan escuchar la música de la época, porque se les pierde mucho. Cuando Adrián Berenguer hablaba de, como la canción de Pedro y Pablo, claro, miraban así, no, y está diciendo mucho, o como el cuarteto Supay tocando honor en plena dictadura. Y dice, ¿no? Entonces empecé a trabajar con ese tema, con esos chicos, ¿no? Ahora, yo lo que te digo esto, me parece divino ese proyecto. Ahora, yo no podría hablar de mí, que soy una experta en música. Pero si esto es historia oral. Cada uno, como una fruta buena en la vida. Creo que sería menos lindo que venga un Es experto en experiencia, no, es Es que experiencia de vida. con esto nosotros nos enfrentamos a otra fuente. Si queremos Es traer como una los experiencia, abuelos. ahí está, los abuelos de Mis ellos. abuelos los dos vinieron en el mismo barco, la familia, en el mismo pueblo, y vos escuchás entrevistas y son cosas opuestas. Son opuestas en el mismo pueblo, en la misma época, todo, Y son cosas que uno dice, si uno no lee un libro, ¿qué va a leer? Está bueno eso, que uno puede ver todos los
todos los puntos de vista. Eso es lo Un que experto gana la hablando historia sobre oral. eso es lo que tiene. Eso es Enriquece mucho. lo que gana la historia oral con respecto a cualquier libro. El libro es seco, o sea, es lo que está escrito. Yo acá tengo la posibilidad de repreguntar. Entonces enfrentás las dos. No está que ellos están construyendo una fuente. El libro está para consultarlo, el diario está, eso está. O sea, eso del historiador que nosotros tenemos, la otra vez un chico me dijo, hay un error, claro, porque nosotros hicimos entrevistar a la gente, porque ellos lo están haciendo a partir de un libro que yo tengo ahora, que no dice nada, y que te da fechas así frías. Cuando vos escuchás a gente de esa escuela, esa foto la sacaron de nosotros, la sacamos. Nosotros fuimos y sacamos esa foto. Ahora, no consulta, si hubieran consultado el archivo, hay cosas que ahí no pondrían. No está. Por ejemplo, lo que vos es tu nombre, Fernando, lo que dice Fernando, que por ahí no quieren un experto sino la experiencia personal. Entiendo, por ejemplo, Mercedes Sosa estaba prohibida y yo la escuché a Mercedes Sosa diciendo de 50 personas en la noche y fue un momento lindo saber que no tengo voz, voy a cantar con la voz que tengo, en el exilio no tengo voz. Cuando volví la fuente, volví la voz, volví a visitar y cantó y para mí era maravillosa. Bueno, esto por ahí, no sé si es más rico que alguien. Entiendo, es una narración, no es más rico, es diferente. Es la narración. Es poder tener sobre un hecho frío o no frío sentimiento. Claro, lo que yo les conté del hotel, que parece una pavada, pero vivida en carne. No, Eso es. la gente cómo iba a la oficina, cómo iba acá, cómo iba allá, o sea, Mismo uno, en la misma entrevista esto se podría hacer la entrevista sobre la perspectiva de lo que es vivir en dictadura, se podría abrir otro archivo lo que es vivir en el exilio, porque es otro capítulo, lo que es vivir en un exilio, qué es un exilio, porque, y tampoco yo no tengo idea, pero no debe ser igual un exilio en Israel que un exilio en España, un que no había exilio en salido el Estados tema del Unidos. exilio en las o en entrevistas. Siempre se habla de lo que vivieron acá. lo Esto que está ellos bueno, llevaron. porque el exilio no había salido, y cuando estamos trabajando con España, sale mucho exilio. Igual ellos no tienen organismo de derechos humanos. Fui yo la de la charla de derechos humanos. O sea, no digo, bueno, pero fui yo a partir de la historia oral, digamos. ¿Cómo abordar esto a partir de la historia oral? Y ayer me llamaron de Jóvenes por la Memoria para dar un curso en el AERMA. Viste que tenés que me llamaron, y digo, es buenísimo, buenísimo. Pero esto se va replicando. Vos la revolución no será lo que era antes, pero todas estas cositas, el gracias de Juancho, el gracias de él, o lo que están diciendo todos, o lo que preguntan, es un pequeño acto Pero es revolucionario. pertenece Al archivo, de séptimo grado, de doctor. Entonces, Sí, yo me sentí muy bien, aparte fueron preguntas inteligentes, chicos, que preguntas que permiten que el otro piense y yo las que les dije que voy a limitar es porque, no porque me niegue a hablar de lo político, sino porque a mí me parece que es más rico lo otro, lo Pero por ejemplo, cuando vivencial, nos que era lo que yo lo contaste, llevaba. vos explicaste que no querías limitar lo político y eso está buenísimo. Pero lo que vimos, por ejemplo, en muchas entrevistas es que sí se limitan a hablar de algo político, o que todavía vos ves que algunas personas no quieren contestar por miedo. Y eso es algo que hablamos mucho con la otra. ¿Pero qué tipo de preguntas por miedo, por ejemplo? Es. Claro, no. O sea, porque tiene el almuerzo y no tiene que entrar a la clase. chicos, les digo algo, si ustedes van a querer, yo no tengo ningún inconveniente en recibir una entrevista. Sí, claro. Si hay posibilidades, pero si hay dos pueden ir más con la profe, entre mañana y tarde, yo prefiero tarde. Sí. Pero si hay posibilidades, si no hay Hoy posibilidades, los miércoles a la tarde. yo prefiero, y el único día que tengo algo que no lo puedo modificar bajo ningún punto de vista es los martes y los viernes, o sea, lunes, miércoles, jueves puedo. Sí, igual son los días con que estoy yo, porque soy la única. Pero ojo, si no es a la mañana como ahora, pero No, pero hay un horario
A ver, es... Chao. A comprometer. Chao, Juan. Yo, perdón, me Chao, tengo que ir, dale. Clara. Por favor. Muchísimas gracias. No, comprometerse a contestar La dictadura, a ver, ¿cómo se puede explicar? La dictadura, estamos de acuerdo, que fue, aparte de lo físico y de lo psicológico, se oprimió mucho. Se hizo que mucho quedara. Cuando la persona tiene que recordar lo que fue y estaba en una escuela y le empezaron a revisar las cartucheras, o estaban en los baños y entraban a los baños, eso da vergüenza, da un sentimiento de humillación. Y esa humillación hace que el entrevista se meta para adentro. Por ejemplo, yo creo que lo que vos contaste de los telos, hay mucha gente que también no lo contaría por sentirse humillado, porque estaba con su novio y de la nada le entra un policía y son cosas que... Y mismo hasta lo que esto va a hacer que no pase es que desaparezcan testimonios como este. Porque, por ejemplo, yendo nosotros temas completamente distintos de la Shoah, lo que pasa es que se están muriendo muchos de los testimonios. Y ahora muchos se dan cuenta que hay que recolectar testimonios. Porque si no, no tiene sentido. Con Spielberg empezó pero ahora se está valorando los testimonios, porque están muriendo. Spielberg utilizó las primeras entrevistas que vi acá del tema de las experiencias migratorias que hablaban de los sobrevivientes de Shoah. Entonces, es importante darle un contexto y poner los puntos de cómo se vivió eso. Porque el hecho político de que un gobierno derrocó a otro es un hecho histórico. Ahí. Pero ¿cómo te cambió la vida a vos? Parece que a cualquier chico de acá le importa más cómo te cambió la vida a vos. Sí, por eso yo... ¿Qué hecho histórico? Yo eso lo percibí y por eso yo... Se me rompió, la están dejando ahí. Cuando me fui es porque me hizo la pantalla. Podía bajar directo. Mi hermano. Bueno, borra. Sabe, Está,